Logística Send Export. Tus productos de Estados Unidos a México presenta Notigape, el podcast La Mañanera. Expresar mi reconocimiento, felicitación a los integrantes de la selección mexicana de fútbol que obtuvieron una medalla de bronce, ganaron en Japón y esto anima mucho. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Podemos todavía conseguir otras medallas. Y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días. El asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados porque es una institución autónoma, entre comillas. Esto suena en Notigape. Noticias MBS con Luis Cárdenas. En muchos países cerraban en el momento en que había 30 contagios. Ojalá que este regreso a clases se haga con toda la precaución del planeta y con el distanciamiento y con el cubrebocas y que no sea nomás por capricho. Cuídese mucho, esto se está poniendo cada vez peor. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. El equipo mexicano de fútbol consiguió la cuarta medalla en los Juegos Olímpicos, medalla de bronce. Le ganó 3-1 a Japón y termina en tercer lugar. Buen resultado para el fútbol mexicano. Así las cosas en W Radio. Hoy la Secretaría de Salud actualizará el semáforo de riesgo, sin embargo, entidades como Guerrero y Nuevo León ya anunciaron que regresan a rojo. En Nuevo León se ordenó nuevamente la suspensión de conciertos y festivales de música, antros, bares, cantinas, quintas, billares y graduaciones, además de la operación de parques públicos y privados. Se disminuirá también al 30% el aforo en estadios deportivos, iglesias, teatros, museos, exposiciones y congresos, así como en salones de fiestas infantiles. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. En reunión virtual con gobernadores y representantes de los estados, López-Gatell reiteró que no hay evidencia científica que indique que la variante Delta cause una enfermedad más grave. Además, el subsecretario López-Gatell informó que el sector educativo será considerado como actividad esencial ante la pandemia, por lo que el regreso a clases presenciales el 30 de agosto se dará aún con semáforo rojo. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. ¿Y la cultura qué? La pandemia también le ha pegado a la cultura y poco reparamos en ello. A nivel nacional es obvio, pero centrémonos en Tamaulipas, en donde ya de por sí el renglón cultural nunca había sido un tema prioritario para las autoridades. Las acciones culturales quedaron paralizadas y hoy por hoy sin posibilidades de una verdadera reactivación. Aún y cuando haya cines y teatros que puedan funcionar o museos abiertos pero con restricciones. La verdad no es lo mismo. El alimento del alma debe ser tan importante como cualquier otra actividad de las que se han ido recuperando poco a poco en la pandemia. Estas son las portadas del día de hoy. Hoy Tamaulipas localizan a bebé robada en Reynosa. El diario MX alertan por alto consumo de medicamentos Milagro. El 5 será voluntario enviar a hijos a clases presenciales en Tamaulipas. Reforma crece pobreza 7.3%. Milenio con el tribunal en crisis, que se vayan todos, dice Andrés Manuel López Obrador. El Sol de México, la SEP llamará a las aulas incluso en semáforo rojo. Notigape aumentan en 400% casos de COVID-19 en menores de edad, afirmó el director del Hospital Infantil de Tamaulipas, José Daniel Llanas Rodríguez. Hay un repunte de casos y en especial se están observando cada vez más niños y adolescentes. Esto, a diferencia del primer año, en nuestro país eran realmente muy pocos los casos que teníamos. Lo que tienes que saber de Twitter. @FMF. Mi selección MX olímpica se cuelga la medalla de bronce en Tokio 2020. Reforma. La FGR México informó que logró la vinculación a proceso de 5 detenidos por la masacre de 15 personas ocurrida en junio pasado en Reynosa, Tamaulipas. @elfinanciero_MX. López-Gatell aseguró que el regreso a clases presenciales no supone un riesgo de contagio de COVID-19, por lo que aún con semáforo epidémico rojo, se reabrirán las escuelas. @Maki Ortiz D.
Después de Matamoros, Tampico y Victoria, Reynosa es el cuarto lugar de casos de COVID en Tamaulipas. Por eso no debemos bajar la guardia. Lavado de manos, cubrebocas, sana distancia y vacunación. @milenio. Crece pobreza en Tamaulipas. Hay 2.4 millones de personas. Logística Sandexport, tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigape, el podcast.